Tifos y rossoneri, sean todos bienvenidos a una nueva cita aquí en tu casa, la Casa Rossonera. El día de hoy vamos a hacer un balance y un análisis de lo que fue el año 2021 para los colores rossoneros, pero antes vamos a darle like y a suscribirnos a nuestro canal de YouTube, donde somos más de 700 suscriptores en esta grandiosa familia rossonera. Vamos de una vez con el resumen del año 2021 rossonero. Bien, fanáticos del Milan, el año que se está por terminar, el año 2021, fue un año realmente lleno de gloria para los colores rossoneros, porque como dice el título, es el año del regreso. El año pasado fue un año para enmarcar, porque se notó a vista clara que fue el año de la evolución, donde el Milan mejoró sus números gracias también al trabajo de Stefano Pioli y de la directiva, donde miraron muy bien en la parte donde había que trabajar, donde había que hacer entrar en la mente de los jugadores más que en lo físico, que el Milan tenía que volver a ser el equipo que es actualmente, un equipo grande, un equipo de Champions, y el Milan lo logró. Y la fecha icónica es el día 23 de mayo, el día de la Navidad rossonera, que muchos periodistas lo han nombrado así, porque el 23 de mayo ha sido una fecha histórica en donde justamente los 23 de mayo han sido días de gloria, de triunfos, de finales de Champions, de Copa de Campeones, de Recopas, de Scudetti. Y en verdad ha sido el 23 de mayo del 2021 donde el Milan, ganándole al Atalanta 2-0 con aquel doblete de Frank Kessie, puso su pasaporte sellado para la UEFA Champions League. Una UEFA Champions League que nos dejó un sabor un poco agridulce, porque el Milan hizo partidos espectaculares, como con el Liverpool en Anfield, pero también con el Atlético de Madrid en casa, aunque perdimos esa vez. Y el Milan lamentablemente queda de último, pero nos dejó un brillo en los ojos que nos deja muchas esperanzas para la próxima temporada. Pero entrando en materia, el Milan en el año 2021 empezó extrañamente, después de haber terminado el año 2020 con una victoria extraordinaria a último minuto, aquel 23 de diciembre, donde se le venció 3-2 a la Lazio en aquel gol de Theo Hernández, donde el Milan mantenía la punta y luego quedaría como campeón de invierno. Pero empezando la segunda vuelta y terminando la misma del campeonato italiano, el Milan tuvo un bajón, perdiendo partidos claves en casa, como con la Juventus 3-1, con el Atalanta 3-0, o sea, derrotas contundentes. También el Milan tenía varias bajas por el COVID, algunas lesiones, Zlatan con partidos que no podía jugar, como con la Juventus por ejemplo. Y el Milan tuvo un pequeño bajón, y luego la puntilla fue cuando perdimos el derby 3-0 ante el Inter de Antonio Conte, que a la postre fue campeón de Italia. Allí fue donde el Milan, cuando cayó eliminado en aquel histórico partido con el Inter, donde Zlatan y Lukaku tuvieron ese encontronazo, y luego el jugador sueco del Milan fue expulsado por doble amarilla. El Milan queda eliminado 2-1 con esos goles de Lukaku y de Eriksen de penal. Zlatan se había puesto en ventaja. Eriksen, que también las vueltas que da el fútbol, lamentablemente ha tenido que retirarse del fútbol italiano, porque no le permiten jugar después de aquel momento increíble que se vivió en la Euro 2021, donde en el partido con su selección le dio ese arresto cardíaco que casi le quita la vida, donde nuestro jugador Simon Kjaer le salva la vida en pleno terreno de juego. Y volviendo al tema de ese partido de Copa Italia, el Milan queda eliminado y tuvo ese bajón, sobre todo en los meses de enero y febrero, pero uno de los mejores partidos, me atrevo a decir al mejor partido que jugó el Milan, fue en aquella fase de la UEFA Europa League de los octavos de final. El Milan venía de eliminar a la Estrella Roja de Belgrado, y con el equipo inglés del Manchester United hizo su mejor exposición, aquel empate a 1 en el Old Trafford, donde se le hubiera anulado un gol a Frank Kessie legal. Pero más allá del resultado del Milan, ese día fue
dueño y señor del terreno y del balón. Fue el que por 70 minutos, me atrevo a decir, o por una hora, fue el mejor equipo en la cancha en ese momento, siendo el que dictaba los tiempos, era el que agredía a su rival en campo contrario, jugando de visitante. En verdad, un partido extraordinario que el Milan en aquel entonces pudo rescatar el empate con aquel gol de Simon Kjaer también en el minuto 91. Lamentablemente luego en la vuelta, también con muchas bajas, el Milan tuvo que jugar con Castillejo como falso 9, por ejemplo, Çalhanoğlu, que no estaba en forma totalmente en ese partido. El Milan queda eliminado con aquel gol de Paul Pogba, y el Manchester United fue el que avanzó, y a la postre el Manchester fue finalista con el Villarreal, perdiendo ese partido con los españoles en los tiros penales. Luego de esto el Milan queda eliminado de la UEFA Europa League y se concentró en todo su entorno en el campeonato, por lo menos para seguirle el paso al Inter y no perder terreno ante sus rivales Juventus, Napoli y el mismo Atalanta, para poder conseguir la ansiada clasificación a la UEFA Champions League. Y aquí llegamos a otro de los mejores partidos que tuvo el Milan, que fue ante la Juventus en el Allianz Stadium de Cristiano Ronaldo, donde el Milan gana ese partido 3-0 con una superioridad increíble. Se dio el lujo hasta de fallar un tiro penal con Frank Kessie. Aquel entonces goles de Brahim Díaz, Rebic y Fikayo Tomori. El Milan en ese partido se postulaba como el mejor candidato a ser el acompañante al Inter en la UEFA Champions League, y luego de manera un poco increíble, después de haberle ganado al Torino 7-0, el Milan con el Cagliari le bastaba solamente anotar un gol y ganar ese partido 1-0 para tener su clasificación matemática. El Milan empata a 0 goles y tiene que esperar a la última jornada con el Atalanta, aquel 23 de mayo, para conseguir la ansiada clasificación. La Juventus le ganaba ese día al Bologna, el Napoli empataba con el Verona en casa y el Milan le ganaba al Atalanta 2-0 para poner su nombre en el bombo del sorteo de la UEFA Champions League. Un día histórico. El Milan, después de 7 temporadas, volvía a ser protagonista en Europa y lamentablemente que quedó en el grupo de la muerte con el Liverpool, Porto y Atlético de Madrid. Pero eso también, a mi modo de ver, es una enseñanza. De los fracasos se aprende. Yo no lo llamaría fracaso porque el Milan aprendió mucho, los jugadores aprendieron mucho de esta experiencia. Recordando solamente que en el partido de aquel 15 de septiembre el Milan con el Liverpool, de los 11 titulares solamente 4 jugadores habían jugado al menos un minuto en la UEFA Champions League. 7 jugadores estaban estrenando prácticamente en esta competición, y en verdad fue un posgrado o un turno extraordinario lo que hicieron los jugadores en estos 6 partidos, donde recibieron experiencia, donde como una esponja absorbieron todos los conocimientos de las cosas malas y de las cosas buenas, para poder en una próxima temporada, esperemos la 2022-2023, tener un poco más de esa malicia, de ese feeling con la Champions, sobre todo con los jugadores, que muchos de ellos dijeron que el Milan tenía que ser protagonista en Europa, porque la casa del Milan es la UEFA Champions League. Bien, fanáticos del Milan, y ya para ir terminando este especial de fin de año, la temporada 2021-2022 empezó en septiembre con ese histórico partido de estreno que hicimos en el Anfield con el Liverpool, que estuvimos ganando 2-1. Luego, a la postre, la fuerza y la experiencia de los Reds hicieron prevalecer ante nosotros, ganando 3-2 ese partido. Pero el Milan dejó otro tercer y último partido histórico en las retinas de nosotros los fanáticos, que fue aquella victoria espectacular en el Wanda Metropolitano, 1-0 con ese gol de Mesías. Otro partido donde el Milan fue amo y señor del terreno de juego. Lamentablemente no bastó para que el Milan pasara de ronda, porque luego con el Liverpool perdimos 2-1, pero
Si aquel partido ante el Atlético de Madrid en casa con aquel discutido árbitro Shaqiri, que prácticamente nos quitó la ilusión de los primeros 3 puntos en Champions, si no hubiese sido él queriendo ser el protagonista de ese partido, si no hubiese sido la mala actuación de este árbitro, el Milan podía haberse llevado un punto, o por qué no llevarse esos 3 puntos que estuvimos a 6 minutos de llevárnoslo. Y luego del empate vino ese penal inventado y esa expulsión también discutida a Franck Kessie, donde el Milan le arrebatan prácticamente la victoria de las manos. Si el Milan hubiese ganado ese partido con 7 puntos, a lo mejor el Milan hubiese clasificado, porque una cosa que digo sin temor alguno, el equipo que acompañó al Liverpool, que fue el Atlético de Madrid, fue, a mi modo de ver, el que menos merecía clasificar por juego expuesto y también por la actitud de sus jugadores en el último partido ante el Porto, donde fue bastante discutido, donde hubo expulsados. Y a mi modo de ver, el equipo que, si no era el Milan el que tenía que clasificar, era el Porto, porque fue uno de los equipos más constantes en toda la fase de grupos. El Milan también ante el Porto fue uno de los peores partidos que jugó este año en el estadio do Dragao, donde perdimos 1-0 con un gol también, con una intervención arbitral un poco discutida porque había una falta ahí sobre Benacer, pero más allá de eso el Porto fue merecido, fue el merecedor de esos 3 puntos. Y por eso digo que el Porto era el equipo que más el que más merecía clasificar a la próxima ronda. Fanáticos del Milan, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Espero que para todos ustedes, fanáticos del Milan en Latinoamérica, sobre todo, y toda habla hispana, tengan un feliz año 2022, un excelente cierre de año para este 31 de diciembre, donde a mi modo de ver, a nivel de promedio, el Milan se lleva un 7 sobre 10 en las votaciones, porque fue un año espectacular donde los jugadores rosoneros nos regalaron la ilusión de volver a la UEFA Champions League, esperando que el año 2022 nos regale aún más sorpresas, aún más victorias y el anhelado título de la Serie A del Scudetto. Fanáticos del Milan, feliz año para todos. Nos vemos el año que viene. Espero que tengan un feliz año 2022. Forza Milan siempre y ¡chao!